Amada Iglesia Veredas Verdes, un saludo muy especial en esta maravillosa mañana de este precioso día que el Señor ha hecho. Hoy tenemos el privilegio de enseñar la palabra y nuestro tema en este día es confianza en Dios, confianza en Dios. Y vamos a escudriñar las escrituras en Romanos capítulo 8, versículos 14, 15, 16, 28, 31, 35 y 37. Son 7 versículos de este capítulo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y vamos a comenzar por leerlos con mucho cuidado, en el nombre precioso de Jesús. Romanos 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El versículo 28 dice de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El versículo 27, o mejor, el versículo 31, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Y el versículo 37 dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces la palabra termina aquí en el versículo 37 diciendo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La pregunta interesante es: ¿cómo podemos decir en este tiempo que para el planeta entero y también para Colombia son tiempos de dificultad, tiempos de pandemia, tiempos de estar siendo zarandeados de una y otra manera? ¿Cómo podemos decir entonces que somos más que vencedores? Pues la palabra dice, y nosotros estamos de acuerdo con las Sagradas Escrituras, porque es la voluntad de Dios, que los hijos del amado, los hijos de Dios, somos más que vencedores. Y ese es nuestro tema en esta mañana: cómo permanecer como más que vencedores, que ya lo somos, y eso tiene que ver con nuestra confianza en Dios. Muy bien, miremos por un momento el contexto del capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. El contexto general es que debemos vivir en el Espíritu, lo que significa andar espiritualmente, lo que significa caminar en santidad, es decir, vivir como hijos de Dios, manifestando el fruto del Espíritu en cada una de nuestras acciones. Pero a partir del versículo 16 y hasta el 18, la palabra nos está hablando de la nueva relación que tenemos en Cristo, pues como hijos. Y luego a partir del versículo 28 nos enseña que somos más que vencedores. Muy bien, entonces el contexto anterior de este capítulo 8, pues sí, es los capítulos mejor 1 al 7. Esos capítulos 1 al 7 están hablando realmente de la justificación. En Cristo fuimos justificados para con Dios, es decir, está hablando de la salvación. Y está terminando el capítulo 7 diciendo que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Y comienza el versículo 1 en el capítulo 8 diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que el capítulo 8 va a hablar de eso, todo el capítulo, de cómo andar en el Espíritu, y cómo quienes andan en el Espíritu, y me refiero a los hijos de Dios, pues para ellos no hay condenación.
Pero a mitad del capítulo, como lo leímos a partir del versículo 14 hasta el 16, se nos dice que los que somos hijos de Dios nos caracterizamos porque somos guiados por el Espíritu Santo y caminamos entonces ¿qué? En el Espíritu. Eso significa manifestando lo que Dios ha hecho en nuestra vida, es decir, ese nuevo nacimiento, es decir, esa nueva calidad de hijos de Dios. Pero a partir del versículo 28 y hasta el final, entonces se nos enseña que por esa razón, porque estamos en Cristo, porque somos hijos, porque ya no hay condenación, porque caminamos en el Espíritu, por esa razón somos más que vencedores. Y la pregunta absolutamente interesante es, ¿cómo decir que somos más que vencedores si estamos pasando, no solo nosotros, sino el mundo entero, por un tiempo, digamos, de dificultad? Pero para la iglesia, ese tiempo de dificultad no significa estar derrotados, ni mucho menos. Todo lo contrario, significa que podemos manifestar realmente lo que somos en Cristo. ¿Y qué somos en Cristo? Más que vencedores. La pregunta sería, ¿qué significa en la práctica que somos más que vencedores? En la práctica, ¿qué significa que somos más que vencedores? O cómo vivir en el sentido práctico, en la vida diaria, esa realidad espiritual, esa realidad escritural, esa realidad que tenemos en Cristo Jesús de que somos más que vencedores. Y esta mañana tenemos dos respuestas para esa pregunta, ¿cómo en la práctica o qué significa en la práctica que somos más que vencedores? Tenemos dos respuestas. La primera respuesta es que tenemos entendimiento espiritual. La única forma de fungir, de actuar, de vivir como más que vencedores es teniendo entendimiento espiritual de lo que significa en las Escrituras eso, que somos más que vencedores. Y la segunda respuesta sería porque podemos tener completa y absoluta confianza en Dios. En ese orden de ideas vamos a desarrollar entonces esos dos puntos, sobre la base de que el Espíritu Santo, dice la palabra, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y si somos hijos, y lo somos, hijos de Dios, entonces somos más que vencedores. La palabra no dice que vamos a ser un día de estos más que vencedores. No, la palabra dice que somos más que vencedores. O sea, ese es un hecho ya cumplido. ¿Por qué ese hecho se ha cumplido? Porque estamos en Cristo. ¿Por qué se ha cumplido? Porque ya no hay condenación en nosotros. ¿Por qué se ha cumplido? Porque tenemos una relación particular, especial, extraordinaria y sobrenatural con nuestro Señor y nuestro Creador. Entonces tenemos la primera respuesta, ¿por qué somos más que vencedores? Porque tenemos entendimiento espiritual. Eso es de lo que habla Romanos 8, 14, 16, que leímos, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es tener entendimiento espiritual? Es una comprensión espiritual. ¿De qué? De que somos hijos, de que somos nacidos de nuevo. Y también que por esa razón el Señor nos abrió el entendimiento. Eso es lo que dice la Escritura. La consecuencia de estar en Cristo, de ser hijos, de ser guiados por el Espíritu Santo, es que nacimos de nuevo, pero la consecuencia natural es que el Señor nos abrió el entendimiento. ¿Y qué es que nos abrió el entendimiento? Es una apertura sobrenatural de nuestra mente para recibir las verdades reveladas por Dios, por medio de las Escrituras y a través del Espíritu Santo. Entonces la palabra entendimiento, porque estamos hablando de entendimiento espiritual, la palabra entendimiento en el griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, es sunesis. Lo importante es qué significa. Y significa que es la rapidez de percepción y la consideración profunda que antecede a la acción. Es decir, antes de actuar podemos tener una percepción o una rápida percepción y además una consideración profunda, ¿cierto? ¿De qué? De todas las cosas, pero particularmente de lo que Dios habla. En el contexto bíblico, las palabras entendimiento, ciencia, conocimiento, inteligencia, mente, prudencia y sabiduría son sinónimas en varios pasajes de la Escritura.
Y significa entonces sabiduría, que es como la palabra más reconocida para nosotros, el concepto más reconocido. Sabiduría es tener el conocimiento de la palabra, pero también es apropiar la palabra, es decir, hacerla nuestra, pero también es aplicar la palabra. Este es un tiempo entonces que, porque somos hijos de Dios, no importa las circunstancias buenas, regulares o malas, porque somos hijos de Dios, entonces tenemos sabiduría, tenemos entendimiento espiritual, tenemos inteligencia espiritual, tenemos ciencia, tenemos prudencia. ¿De qué? De las circunstancias, conforme a la revelación que nos ha dado la palabra de Dios, que hemos apropiado, pero también que hemos aplicado. Entonces, Efesios 1:8, no vamos a irnos de Romanos 8 porque es nuestro pasaje base de esta enseñanza, pero vamos a ir por un momento a Efesios 1:8. Y allí dice, en Efesios 1:8, vamos a leerlo, dice básicamente que los ojos de nuestro entendimiento han sido alumbrados. Tendríamos que mirar qué significa que los ojos de nuestro entendimiento, o que nuestro entendimiento ha sido alumbrado. Efesios 1, versículo 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y aquí dice, ¿para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Está hablando aquí el Espíritu, Pablo, por el Espíritu Santo, está hablando precisamente de una oración que hacía para que la iglesia recibiera un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Dios. Y él pedía, el apóstol Pablo, que la iglesia y cada uno de nosotros, que a la iglesia y a cada uno de nosotros, los ojos de nuestro entendimiento fuera alumbrado. ¿Para qué? Para que supiéramos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. ¿Cuál es la esperanza como hijos de Dios? Pues la vida eterna. La escritura dice que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿De gloria qué? De la gloria con el Señor. La gloria de Cristo. Cristo es la plenitud de Dios y nosotros estamos en Cristo por medio de la salvación. Y entonces tenemos una esperanza gloriosa que es ¿qué? La vida eterna. Pero aquí dice a que Él nos ha llamado. Ahora ya está hablando del llamado nuestro y de la iglesia también. Pero también habla este versículo de la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea que tenemos una herencia como santos, como hijos de Dios. Y esa herencia es, por ejemplo, ser más que vencedores. Es parte de la herencia. No es lo único. Hay mucho más de la herencia de Cristo, de Dios en Cristo para nosotros. Pero en este momento particular estamos hablando de nuestra confianza en Dios. Y para poder tener confianza en Dios necesitamos tener entendimiento espiritual de lo que está pasando, por qué está pasando y cómo actuar cuando estas cosas suceden. Para eso hemos recibido ¿qué? Entendimiento espiritual, porque los ojos de nuestro entendimiento han sido ¿qué? Abiertos. Entonces el entendimiento espiritual es lo que necesitamos aplicar para comprender plenamente a qué fuimos llamados y también lo que debemos hacer como hijos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por el amor y por la gracia de Dios hemos recibido el regalo más grande, el regalo más significativo, el regalo que tiene que sentido total de eternidad. Y ese regalo es ¿qué? La salvación, la cual nos proveyó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así que si pudimos entender por la palabra, por la obra del Espíritu Santo, esa salvación tan grande que hemos recibido, también podemos comprender que con ella los ojos de nuestro entendimiento han sido abiertos para que podamos comprender no solo el propósito, no solo la obra de Cristo, sino también comprender qué hacer en este tiempo, cómo actuar en este tiempo, en este y en cualquier tiempo. Ahora bien, el conocimiento bíblico, cuando nos exponemos a la palabra, vamos a recibir conocimiento bíblico, vamos a recibir fe, porque la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. El conocimiento bíblico es importante, es muy importante, pero la clave es entender. No solo tener los conocimientos de lo que la Biblia está diciendo, lo que son los conceptos,
sino entender el contexto. Por eso cuando tomamos el capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, estamos mirando 7 versículos dentro de ese capítulo. Igual, con más tiempo, podríamos estudiar todo el capítulo. Pero hemos tomado 7 versículos particulares dentro de este capítulo que nos hablan de 3 aspectos significativos. Número 1, que no hay condenación para los que estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque somos salvos y porque fuimos justificados. Número 2, que ahora somos hijos de Dios y somos guiados por el Espíritu Santo. Somos hijos de Dios cuando hay problemas y cuando no hay problemas. Pero siempre somos, como hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Y en esta situación estamos siendo y debemos ser guiados y recibir la guianza del Espíritu Santo para saber qué hacer. Y ese qué hacer, en este momento en particular, pues es precisamente tener confianza absoluta en Dios. Mis amados hermanos, Iglesia Veredas Verdes, ¿cómo estamos viviendo este tiempo de dificultad, que es innegable? ¿Cómo estamos viviendo este tiempo de zozobra? ¿Cómo estamos viviendo este tiempo en que el mundo entero está bajo el miedo, está bajo el terror de una pandemia, de la posibilidad de muchas vidas que se van a perder, de la posibilidad antes de eso de vivir una enfermedad? Pues no todos van a morir y gracias a Dios no van a ser tampoco tantas personas, pero se van a perder vidas y eso causa un pánico, eso causa miedo. ¿Cómo estamos viviendo nosotros como más que vencedores esa situación? La respuesta tendría que ser con nuestra confianza absoluta puesta en Dios. Obviamente actuando con prudencia, obviamente acatando las instrucciones de los gobernantes, porque el gobierno y la autoridad ha sido dada por Dios y debemos ser prudentes y debemos someternos a las autoridades, pero también sabiendo que dependemos al 100% de Dios. También sabiendo que la iglesia no son los lugares de culto o no son los lugares de reunión. Los lugares de reunión son eso, son sitios donde nos congregamos algunas veces en la semana, 1, 2, 3 veces en la semana, para ser fortalecidos en la palabra. Pero realmente ese sitio no es la iglesia somos nosotros, la iglesia somos las personas, la iglesia somos los discípulos, la iglesia somos los creyentes, la iglesia somos los convertidos. La iglesia nunca podrá ser cerrada, nunca, nunca. Las puertas del Hades, dice la palabra, no prevalecerán contra la iglesia. Entonces la iglesia, desde que el Señor la estableció y hasta que el Señor venga por ella, que es en el rapto, lo cual está muy cerca a la luz de todos estos acontecimientos del tiempo final. Este periodo es un periodo determinado en la Escritura como dolores de parto. Estamos en un tiempo que se llama tiempos finales y estamos en un momento preciso que se llama dolores de parto. Dolores de parto, las mamás lo saben, es ese momento en que ya el alumbramiento es inminente, ya es cuestión de horas, en el caso de un alumbramiento de un bebé, es muy cerca. Aquí no sabemos ni podemos determinar qué tan cerca está el momento del rapto de la iglesia, pero sabemos, porque la Escritura dice que el día y la hora nadie lo sabe, pero sabemos por los acontecimientos y porque tenemos entendimiento espiritual que está muy cerca y que cada vez está más cerca, porque estamos ya en dolores de parto, que es lo que corresponde a este tiempo. Tal vez muchos de nosotros pensamos nunca viviríamos en este tiempo lo que predicamos muchas veces sobre dolores de parto, pero estamos en un periodo de ¿qué? Dolores de parto. Pero ¿cómo estamos viviendo? Con nuestra confianza entera, completa y perfecta en Dios. Y esa es la segunda respuesta a la pregunta que hicimos. La pregunta que hicimos después de leer el texto en Romanos 8 y leer esos 3 aspectos, que ya no hay condenación porque estamos en Cristo, porque somos salvos, que ahora somos hijos guiados por el Espíritu Santo, y número 3, que somos más que vencedores. Nos hicimos al leer esa escritura y estamos desarrollando el tema, nos hicimos una pregunta, y la pregunta es, ¿qué significa en la práctica que somos más que vencedores? Entonces, número 1 significa que tenemos entendimiento espiritual, y ya vimos por las escrituras qué es entendimiento espiritual, y que realmente los hijos de Dios tenemos entendimiento espiritual. Si alguien piensa, siendo hijo de Dios, nacido de nuevo, siendo la iglesia,
Si alguien piensa que no lo tiene, pero sí lo tiene, pero puede pensar que no lo tiene, entonces pídale a Dios sabiduría. Porque eso dice la escritura, si alguien piensa o necesita sabiduría, piensa que no la tiene o necesita sabiduría, pues pídale a Dios, que Él la da abundantemente o con toda su gracia y con toda su abundancia. Entonces debemos pedir sabiduría si creemos que no tenemos entendimiento espiritual, pero la verdad es que sí lo tenemos. Tal vez lo que hay que hacer es desarrollar ese entendimiento espiritual en este tiempo. Como se dice en el Antiguo Testamento, hablando de las 12 tribus, se hablaba de los hijos de Isaacar. Isaacar era una de las 12 tribus, y estoy ilustrando este tema del entendimiento. Y dice la escritura que narra en un versículo muy corto que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. O sea, ellos sabían en ese momento qué era lo que había que hacer. Estaban enfrentando un conflicto, pero en ese conflicto las 12 tribus tenían un papel, y esa tribu de Isaacar, su papel ¿cuál era? Saber qué había que hacer. Y dice la escritura que como ellos sabían qué había que hacer, o sea, tenían la estrategia, los planes precisos, entonces el pueblo los seguía. ¿Y por qué los seguía? Porque tenían de parte de Dios la dirección de qué era lo que había que hacer. Hoy debe suceder lo mismo con nosotros. Debemos tener el entendimiento espiritual para saber qué Dios está haciendo en medio de esta situación, qué es lo que está pasando, para qué está pasando esto que está sucediendo y cómo debemos desenvolvernos como iglesia, cómo debemos seguir adelante cumpliendo el propósito de Dios que ha determinado sobre nuestras vidas. Entonces eso tiene que ver con el entendimiento. Y la segunda respuesta es de qué debemos hacer porque somos más que vencedores. Pues tener la certeza que nuestra confianza absoluta está en Dios. El versículo 28 en particular comienza a explicarnos eso, por qué nuestra confianza absolutamente está en Dios. Allí el título colocado es más que vencedores. Y dice, lo vamos a leer una vez más, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, ese versículo es maravilloso. Expone los elementos que deben concurrir o las circunstancias que se deben juntar para el bien de todos los que somos de Cristo. Ahora, nosotros somos de Cristo. El Señor tiene para nosotros planes de bien y no de mal. Nos ha dado la salvación, que es el regalo más grande, y con Él pues nos ha dado a nuestro Señor Jesucristo, y con nuestro Señor Jesucristo pues nos ha dado todas las cosas. Pero además Él tiene un propósito y tiene un plan para nosotros, que es un plan extraordinario, que es un plan maravilloso. Pero hablando en este tiempo y en este momento, que es nuestro punto, sobre cómo en la práctica somos más que vencedores, aquí se exponen algunas circunstancias que son claves. La primera de ellas dice que a los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que amamos a Dios? La iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Por qué el cuerpo de Cristo y la iglesia ama a Dios? Porque Cristo se entregó a sí mismo por ella. O sea que todos los hijos somos la iglesia, y todos los hijos o los nacidos de nuevo amamos a Dios. Este versículo lo primero que dice es los que aman a Dios. Es decir, está hablando de nosotros. El mundo no ama a Dios. El mundo rechaza a Cristo. El mundo rechaza la palabra. El mundo rechaza la idea de que hay salvación. El mundo rechaza la posibilidad de que existe el cielo y también el infierno. El mundo vive sin tener en cuenta a Dios. El mundo está bajo pandemia, está bajo una situación de tragedia, y lo único que quiere es volver a hacer lo mismo que estaba haciendo antes de que comenzara todo esto. Pero ni siquiera se ha sentado a pensar por un momento, bueno, ¿para qué pasa todo esto? ¿Por qué no? ¿Por qué soy tan vulnerable? ¿Qué es lo que realmente necesita? ¿Qué pasa si en medio de esta situación adversa me tengo que ir, ¿cierto? Por el famoso virus COVID. Entonces, ¿qué pasaría? La gente ni siquiera piensa eso porque el mundo rechaza al Señor. El mundo no ama a Dios, desafortunadamente. La iglesia está puesta para predicarle al mundo a Cristo y que lo puedan conocer, y conociendo a Cristo, amar a Dios. Pero este versículo se refiere entonces a los que aman a Dios. Una vez más, y sabemos, no dice que tenemos dudas, dice que y sabemos que a los que aman a Dios, o sea, nosotros. Primer requisito, los que aman a Dios.
Segundo, dice aquí, todas las cosas les ayudan a bien, ¿cierto? A todos los que conforme a su propósito son llamados. O sea que lo segundo es los que son llamados. Los que aman a Dios, sí, número uno, nosotros. Pero los que son llamados. Nosotros fuimos llamados a cumplir una misión. Esa misión en la escritura se llama la Gran Comisión. Está en Mateo 28, los versículos finales desde el versículo 16. Id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles pues todas las cosas, la palabra, predicándoles el evangelio, etcétera, etcétera. Esa es la gran comisión. Nosotros fuimos llamados, fuimos llamados. Y número 3, aquí en este solo pasaje en el versículo 28, dice conforme al propósito. Dios previamente designó un propósito para la iglesia y para cada uno de nosotros. Y fuimos llamados conforme a ese propósito, porque somos hijos. Entonces la escritura está diciendo que nosotros sabemos que los que aman a Dios, o sea que nosotros mismos, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. O sea que aquí está hablando de 3 requisitos: los que aman a Dios, número 2, los que son llamados como nosotros, y número 3, conforme a su propósito. No hay duda que está hablando de nosotros. Ahora, recordemos que el capítulo 8, el contexto es andar en el Espíritu. O sea que un requisito también para que todas las cosas nos ayuden a bien es que estemos andando en la voluntad de Dios. Por supuesto que si estamos caminando por fuera de la voluntad de Dios, pues no, las cosas no nos pueden ayudar a bien, porque si alguien conociendo al Señor está haciendo lo incorrecto, está haciendo algo que no agrada a Dios, pues no puede esperar que eso le ayude para bien. Pero si está caminando con el Señor, si ama a Dios, si ha sido llamado, porque todos los hijos de Dios somos llamados a cumplir el ministerio de la reconciliación, si estamos caminando conforme a ese propósito, entonces todas las cosas nos ayudan para bien. Pero ¿qué significa que todas las cosas nos ayudan para bien? O sea, los que tenemos este privilegio, entonces por tal razón hay una consecuencia para nosotros. ¿Cuál es la consecuencia para nosotros? Que todas las cosas nos ayudan a bien. O sea que Dios está haciendo que todas las cosas obren conjuntamente en beneficio de los que le aman. Ese es un privilegio grande. Y dice todas las cosas. Esa expresión, todas las cosas, que está aquí en el versículo 28, porque ahí está, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas son todas. O sea, las buenas o las desfavorables, las buenas y favorables, o también las adversas y desfavorables. O sea, aquellas que afligen, aquellas que no son adversas, aquellas que no son desfavorables, también están dentro de todas las cosas que habla este versículo. O sea que esta situación que es adversa, esta situación que es desfavorable, esta situación que aflige al mundo, aflige a Colombia y aflige también a la iglesia, porque es innegable, esta situación Dios está haciendo que en medio de ella todas las cosas nos ayuden para bien. Eso es maravilloso. Esa es la confianza que tenemos, que aún en medio de la adversidad eso nos va a ayudar para bien. Dios hace las cosas de tal manera que va a ser solo para nuestro beneficio, aunque por un momento pensemos que es solo aflicción, aunque por un momento sea una gran dificultad para nosotros, Dios allí está obrando en medio de esta circunstancia. Esto no escapa a la soberanía de Dios. Dios es soberano. Por supuesto que este tipo de cosas no vienen de Dios, ¿cierto? Pero Dios las permite. Esto viene del hombre caído, bien sea que lo hayan hecho intencionalmente o que se haya producido accidentalmente. Esto viene de la mano del hombre caído, el hombre que es un depredador para la misma naturaleza y que como consecuencia se producen cosas como este virus letal. Pero en medio de esa situación que no coge por sorpresa a Dios, pues Él permite que esté pasando lo que está pasando, no porque Él lo haya producido, porque el hombre mismo, el hombre sin Dios, ha producido este resultado, precisamente por estar alejado del Señor, por creer ser Dios, creer inventar o poder hacer cosas más allá de lo que Dios puede hacer. La creación de Dios
es perfecta, la creación de Dios es maravillosa. Como dice la escritura, cada momento de la creación es perfecto y cada cosa creada es perfecta. La escritura dice, este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en él, con cualquiera sea la circunstancia. Entonces, eso es lo que significa este versículo. Pero vayamos entonces al 31 que dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿A esto de qué? Pues de que todas las cosas nos ayudan para bien, de que Dios ha preparado todo para que esté puesto a nuestro favor. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, esto nos demuestra que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿cuál circunstancia de la vida, por adversa y por difícil que sea, pues nos puede atemorizar o nos puede asustar? Porque aquí dice, ¿quién contra nosotros? ¿No? Entonces, la pregunta del versículo 31 es, ¿qué diremos ante tan grande amor? El amor de Dios por medio del cual tiene cuidado de nosotros. Pues podríamos decir varias cosas. Por ejemplo, cuando más sabemos de los misterios de Dios en nuestra salvación, porque es todo un misterio cómo Dios nos salva y para qué nos salva y cómo nos ha llamado y cómo lo ha hecho, pues tanto más nos llenamos de admiración y de acción de gracias y de adoración, En este tiempo que nos reunimos ahora a través de las redes sociales, a través de estos medios maravillosos que también sirven para alcanzar personas, para llevar la palabra. Ahora que nos reunimos lo estamos haciendo porque queremos recibir la palabra, porque necesitamos tener comunión, porque necesitamos conocer más de lo que Dios dice, porque estamos llenos de admiración, llenos de gracia y llenos de adoración. Ahora apenas termine la palabra que estamos compartiendo en este momento, pues vamos a tener un tiempo de alabanza, de adoración, por todo lo que el Señor es, por todo lo que el Señor ha hecho. Porque entre más entendemos esos misterios de la obra redentora, o de la salvación, o de ese regalo tan grande que es la salvación, más nos llenamos de júbilo y más agradecidos estamos con el Señor. Entonces podríamos decir eso ante el grande amor de Dios, que estamos agradecidos, que le admiramos, que le adoramos, que le exaltamos, que le glorificamos, que le alabamos porque Él es Dios grande, porque Él es nuestro Señor y es nuestro Hacedor y tiene cuidado de nosotros. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué más podríamos decir ante ese amor tan grande? Que ¿quién podrá infundirnos miedo? ¿O quién podrá hacernos daño? Pues nada ni nadie. Recordemos que Satanás mismo fue un peón más en el tablero de circunstancias que se dieron para nuestro bien. Pero varios ejemplos en la escritura. Job, Satanás pensó que destruiría a Job con todas las dolencias y todas las situaciones que vinieron sobre su vida, pero no fue así. Todo redundó ¿para qué? Para bien. José, sus hermanos lo quisieron destruir, pero José terminó diciendo, todo lo que ellos quisieron hacer para mi mal, Dios lo convirtió en bien para mí. Así es como Dios actúa. Daniel, el profeta Daniel, también quisieron destruirlo, pero fue librado del horno de fuego. El apóstol Pablo fue perseguido como ninguno otro, ¿cierto? Muchas veces apedreado, a punto de morir muchas veces, pero Dios lo guardó y todo redundó para bien. Jesús mismo, el enemigo y sus secuaces pensaron que al ir a la cruz y ser crucificado iban a acabar con él, pero realmente ese fue el momento más grande de la historia, cuando en la cruz del Calvario Jesucristo nos redimió. Eso estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Eso estaba dicho en el Antiguo Testamento, que vendría un Salvador, que vendría el Mesías y que moriría por nosotros. Pero el diablo no tenía y no puede tener entendimiento de eso. No lo podía tener, y por eso entonces auspició todo para que Jesús fuera crucificado. Pero al ser crucificado obtuvo para nosotros la más grande victoria. La cruz no es símbolo de derrota, la cruz es símbolo de victoria, porque allí fue derrotada la muerte, la segunda muerte, y allí se nos fue dada la vida eterna por medio de la salvación. Y ahora nosotros, estas circunstancias, ¿cierto? El mismo diablo y sus demonios son fichas en un tablero donde Dios está jugando por nosotros y donde todo redunda en bien para nosotros.
Ahora, ¿qué más podríamos decir a la luz de este versículo 31, pero mirando también el 35? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Dice, tenemos problemas para reproducir este video. La palabra entonces dice, vamos a continuar hasta que la señal retorne. El versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Y hay allí una pregunta. Podríamos decir entonces que donde abundan las aflicciones, sobreabundan los consuelos. Nada nos podrá separar del amor de Cristo, no solo de nosotros a Él, sino fundamentalmente y especialmente del amor de Dios por nosotros. Nada, absolutamente nada, nos podrá separar del amor de Dios o del amor que Dios tiene por nosotros. Eso es maravilloso. Podemos concluir allí, donde abundan las aflicciones, sobreabunda el consuelo de Dios. Así que nunca es demasiado el costo de servir al Señor, ni demasiado valioso lo que haya que dejar por servirle. Él lo ha dado todo por nosotros y sigue teniendo cuidado de nosotros. Y el versículo 37 concluye, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esa es la conclusión, somos más que vencedores. Eso significa un super vencedor. ¿Y cómo somos super vencedores? Por la fe, y por la paciencia, y por la perseverancia, que se traduce con un concepto muy común hoy, que es el concepto de resiliencia. Pero sobre todo porque Cristo venció, nosotros vencemos en virtud de esa victoria. Por la victoria que Cristo obtuvo, nosotros somos más que vencedores. Y esa, mis hermanos, sería la conclusión de este tiempo de enseñanza. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que no hay ninguna circunstancia, ninguna, absolutamente ninguna, que nos pueda quitar o hacer dudar de ese privilegio de que somos hijos de Dios y que también somos más que vencedores. El Señor dijo, para concluir, en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Dice, pero confiad, yo he vencido. ¿Qué significa esa palabra aflicción? Se traduce como zarandeo. En el mundo vamos a ser zarandeados por muchas circunstancias. Una de ellas, la persecución, pero también todas estas cosas difíciles que suceden en los tiempos finales. Esto produce un zarandeo en nosotros. Pero la Escritura nos muestra que debemos tener ánimo. Eso es un deber, es un privilegio de los hijos de Dios. No desaliento, menos depresión. Solo necesitamos tener que estar firmes, tener ánimo pronto y resistir, digamos, caminando en la palabra, caminando con el Señor. Porque aún en medio del zarandeo, pues Él sigue siendo más que vencedor. También el profeta Habacuc, el profeta menor del Antiguo Testamento, dijo, aunque no haya absolutamente nada, con todo, o pase lo que pase, yo me gozaré en el Señor. Y nosotros podemos decir lo mismo, pase lo que pase, o cualquiera que sea la prueba, ¿cierto? Nosotros estamos confiados en el Señor. El profeta decía eso a Habacuc, ¿por qué? Porque en ese momento histórico venía para ese pueblo una invasión de los babilónicos. Y entonces decía, no importa que no haya nada, no importa lo que pase, no importa la aflicción, con todo yo me gozaré en el Señor. Porque el Señor es nuestra fortaleza. Confiamos en el Dios de nuestra fortaleza, en el Dios todopoderoso. Y no es extraño que tengamos en el mundo aflicción, pero nosotros, por el entendimiento y por nuestra confianza plena en el Señor, somos más que vencedores y vamos adelante y estamos seguros de quién hemos creído, qué está haciendo por el Señor por nosotros, y que después de este tiempo de dificultad saldremos como lo que somos, como más que vencedores, por causa del entendimiento espiritual que Dios mismo nos ha dado. Mis hermanos, es un tiempo para vivir dependiendo de Dios, 100%, con la confianza puesta en Él,
porque Él es bueno, porque Él es maravilloso, porque Él es nuestro Señor. Y en consecuencia, vamos a terminar este tiempo de palabra orando y dándole gracias a nuestro gran Señor. Porque si el Espíritu Santo nos convenció de esta salvación tan grande que nos dio, ¿cierto? No hay duda de que esa convicción es una obra del Señor en nosotros. Debemos concluir que nuestro llamado es a fluir en ese entendimiento espiritual y en esa confianza total en Dios, aún en medio de las aflicciones, aún en medio de la pandemia que el mundo está viviendo. Esto no es motivo para no ser más que vencedores. Este es motivo para entender qué Dios está haciendo y hacer lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo, que no es otra cosa que depender de Él, que predicar el Evangelio, que seguir adelante, que seguir ministrando a Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Así que, mis hermanos, vamos a orar. Te damos a ti toda la gloria, Padre precioso. Venimos esta mañana como hemos estado en tu presencia, en el maravilloso y precioso nombre de Jesús. Te damos gracias porque hemos oído tu palabra, Señor, y la podemos poner por obra. Gracias porque tu palabra nos redarguye. Ella nos da comprensión, nos da entendimiento. No solo tenemos esta palabra y este conocimiento para repetirlo o memorizarlo, lo cual no está mal, pero sí, sobre todo, tenemos esta palabra para recibirla en lo más profundo de nuestro ser, para recibirla con entendimiento espiritual. Sabemos, Señor, que necesitamos más de esa sabiduría, más de ese conocimiento, porque tú, Señor, nos diriges en todo tiempo. Eso dice la palabra, que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Y también la palabra dice que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, la pidamos a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y nos será dada. Señor, gracias por esa sabiduría, entendimiento que se desarrolla aún más en este tiempo de necesidad, en este tiempo de aflicción, para comprender quiénes somos, a qué hemos sido llamados y por qué somos más que vencedores. Gracias, Padre maravilloso, por tu Santo Espíritu, por esa confianza, Señor, que tenemos en ti, que podemos reposar en ti como hijos tuyos, como coherederos con Cristo, como guiados por el Espíritu Santo, y porque entendemos, Señor, que todas las cosas nos ayudan para bien, para hacernos más que vencedores. Antes de esta situación en particular de pandemia, éramos más que vencedores, y ahora seguimos siendo más que vencedores en Cristo Jesús, por el entendimiento que tenemos de lo que está sucediendo, aún para nosotros como iglesia, pero también por la confianza absoluta que tenemos en ti y solo en ti. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Padre de la gloria, Cristo, perfecto Señor y Salvador, nuestro Espíritu Santo, ayudador, el que nos da toda la seguridad, toda la confianza, el que está con nosotros mostrándonos y enseñando todas las cosas que han sido determinadas por la voluntad del Padre. Tu soberanía, Señor, es completa y es absoluta, también sobre nuestra vida que está sometida a ti. Muchas gracias, Señor, por hacernos más que vencedores en Cristo Jesús y comprender en este tiempo lo que necesitamos hacer como iglesia y como hijos de Dios. Gracias, Padre, por tu consuelo, por tu palabra, por tu exhortación, por tu ministración, en el nombre maravilloso de Jesús. Elevó mi alma en adoración.